Hoy nos va a estar acompañando como disertante el licenciado especialista José Luis González, quien es supervisor de enfermería en el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, es docente en el Departamento de Salud de la Universidad Nacional de Avellaneda y es miembro fundador de la comisión directiva de ATISPA. Al final de la disertación, como siempre, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Para aquellos que quieran, bien, también pueden ir dejando sus consultas a través de el chat que va a estar habilitado, y también allí les vamos a estar dejando un link para que ingresen y puedan completar con sus datos de contacto en un Google Form. Ahora sí, nuevamente les agradezco a todos por sumarse a esta charla y le cedo la palabra al licenciado González para que dé inicio a la disertación del día de hoy. Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes, como les contaba María. Este es un repositorio que estamos construyendo conocimiento con distintos webinarios. Así que muchos de los contenidos que tenemos aquí los hemos tratado en otros webinarios. Por eso no nos vamos a detener en puntos específicos, sino vamos a ver las diferencias que hay de los distintos dispositivos y las posibilidades que tenemos en cuanto a la utilización de ellos, dependiendo de esto la región, el país, el hospital, las políticas y los programas que tiene cada hospital, cada neonatología en particular. Lo que yo les voy a contar y lo que vamos a tratar en este momento son recomendaciones internacionales, ¿no? Que apuntan al mejor cuidado o tratamiento de los dispositivos vasculares que son implantados a nuestros pacientes, de los cuales son portadores en distintas áreas, ya sean particularmente los catéteres umbilicales en áreas de cuidados críticos, en neonatología o en otras áreas de terapias polivalentes, los catéteres del tipo PITA-PIC o PIC o epicutáneo cava, dependiendo de la técnica de inserción del dispositivo, que los vamos a encontrar no tan solo en las áreas de cuidados críticos, sino también que lo vamos a encontrar en clínica médica de alta complejidad, dependiendo la organización y la criticidad de cada hospital. Y también vamos a encontrar estos dispositivos, los catéteres del tipo PIC, en pacientes con tratamiento ambulatorio que distan de muchos kilómetros por ahí del hospital y que tienen que venir al hospital portando este dispositivo vascular, o que algunos, que ya lo vamos a tratar en otra temática, seguramente en otro webinario, donde los equipos de salud como educadores, los enfermeros y el equipo médico, pedagogos y entre otros, educamos a la familia para que puedan tener un cuidado de este dispositivo vascular cuando están cerca y tienen la oportunidad de convertirse en actores principales en el cuidado, que a veces tienen que, por la lejanía a los distintos centros, tienen que hacer alguna cuestión de intervención con el dispositivo. Bueno, ¿qué dispositivo de acceso vascular elegir? Bueno, cateterismo umbilical versus catéter de PIC. Aquí tenemos una unidad de alta complejidad. Igualmente en esta imagen que es ilustrativa mostramos algunas de las cosas que vamos a encontrarnos en la alta complejidad. Aquí no son tantas, tenemos un paciente que tiene un bypass de la vía aérea, que tiene un ventilador de microprocesado, bombas de infusión y bombas de jeringa, entre otras situaciones en la práctica clínica. Este es un entorno seguro. A veces nosotros en las charlas nos preguntamos, o en casa cuando charlamos con nuestra familia o con amigos, nos preguntamos qué genera más estrés, ¿no? Esto de ser piloto de un avión, que seguramente lo habremos visto en algún comentario, en alguna presentación, que yo las he utilizado en algún momento también, o ser enfermero o médico y atender o dispensar cuidados a un paciente que tiene altísima complejidad. La verdad que si nosotros nos ponemos en una cabina de un piloto de avión, de comandantes, de esa aeronave, no la vamos a poder despegar, pero si traemos un piloto y lo sentamos en este escenario también a trabajar, seguramente va a quedar paralizado por lo impactante y el conocimiento que tienen todas estas acciones simultáneas que tenemos que hacer, para el cuidado, mantenimiento de todo aquello que tiene que ver con los parámetros vitales, ¿no?, de estos pacientes, y particularmente hablando de los cuidados de los dispositivos vasculares, de la seguridad del paciente aplicada a la administración de fármacos y controles de parámetros vitales, no en el catéter venoso umbilical particularmente, ni el catéter de PIC, pero sí el catéter umbilical. Acuérdense también que se puede colocar una línea arterial y que a través de esta se pueden hacer muestreos, que ahora ya lo vamos a ver, y medición de algún parámetro multiparamétrico. Bien, un poco de nomenclatura. Esto tiene que ver, dependiendo de la literatura del país donde ésta sea generada, nos vamos a encontrar con muchos documentos que tienen una nomenclatura particular. En particular la INS, que tiene muchos reportes y documentos con muchas actualizaciones muy ricas en documentos,
y muchas de ellas con sus estándares y criterios de prácticos basados en evidencia, nos arroja algunas de estas, que las vamos nosotros replicando en los distintos webinarios para irnos familiarizando con este vocabulario mientras charlamos. Esto es construir conocimiento, acá nadie sabe más que uno u otro, sino que simplemente lo que intentamos hacer es transmitir el conocimiento basado en la evidencia con lineamientos internacionales. Después cada uno de nosotros verá cuál es la posibilidad en nuestro escenario de adaptar la mejor práctica clínica que tiene que ver con la seguridad, con la calidad y la continuidad de cuidados a estos pacientes. Particularmente así vemos las siglas de VC, que es catéter umbilical venoso, UAC, que es catéter umbilical arterial, catéter de PI, ya lo veníamos arrojando en otro webinario que lo venimos contando, que es el catéter central de inserción periférica por sus siglas en inglés, CAG, que es la unión cabo-atrial, perdón, acá lo tenemos, y RA, que es aurícula derecha. Los anteriores los estuvimos mencionando anteriormente en distintos webinarios, pero vamos agregando distinta temática de nomenclatura a medida que avanzamos en cada uno de los webinarios. Bien, lo importante aquí es entender quiénes son los profesionales que van a dispensar cuidado a estos pacientes que son tan complejos internados en nuestras unidades de cuidados críticos, hablando siempre de la neonatología o las UCIP polivalentes, ¿no? En muchas situaciones. Este no es el espacio de estas unidades requiere de profesionales altamente calificados y ese espacio no es de aprendizaje. Es un espacio donde entregamos lo mejor de nosotros en nuestra formación desde la especialidad. Aquí, en estos escenarios de las UCIP o de las NEOs, de las UCIM, no se construye conocimiento. El conocimiento se construye previamente, por eso lo estamos haciendo ahora. Acá es nuestro momento de reunión, de debate, de pregunta, de dudas, donde nos podemos plantear distintas situaciones. Esto de las competencias, en términos generales, ser competente en algo es poder realizar, desarrollar una práctica clínica en un escenario de alta complejidad sin supervisión. Es porque el paso a paso lo tenemos el saber y tenemos el saber hacer. Eso es lo importante en la práctica clínica del profesional con competencias. De la mano a esto viene que en las características de cada unidad tenemos que tener en cuenta la unidad de producción de enfermería. ¿Cuántos enfermeros tenemos para atender este grupo de pacientes críticos que requieren, de acuerdo a su criticidad y complejidad, un número determinado de enfermeros por paciente? Si nosotros tenemos en ese cálculo del cuidado que vamos a tener para someter tratamientos a estos pacientes, la relación paciente-enfermero adecuado, nos va a ir muy bien. Si esto no lo tenemos, bueno, vamos a empezar con distintas problemáticas y, por decirlo de alguna manera, nos van a empezar a pasar en la práctica clínica que les pasan a muchos enfermeros en distintas partes del mundo, que son obstrucciones, desplazamientos, errores en los fármacos, roturas de dispositivos, entre otras. Así que lo importante de esto es tener competencia, formarse para eso. Yo siempre a los estudiantes, bienvenidos allí a muchos estudiantes y residentes también que están participando, que cuando nosotros nos recibimos tenemos nuestro grado académico de licenciado, tenemos nuestro título. Nuestro título tiene vencimiento. Si no pertenecemos y no somos parte de una fundación, de una fundación, de una sociedad científica o de nuestro equipo dentro del hospital del comité de docencia y no hacemos permanentemente cursos, nos desactualizamos, nos olvidamos. Y esos papeles que nos entregaron cuando nos recibimos, ese título de licenciado tiene vencimiento. Así que siempre nos tenemos que estar formando, tenemos que estar en constante vínculo con otros profesionales para retroalimentarnos, ¿no? Esto es generar nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Gestión de productos. Bueno, aquí hablamos que en términos generales los usuarios finales participan en la evaluación de los dispositivos de acceso vascular y en todos los productos y tecnologías y equipos que incluyen esta aplicación para el rendimiento, prevención de infecciones, accidentes, caída de las unidades pacientes, interrupción de los procesos de medicación o de soporte inotrópico o de nutrición parenteral. Estos equipos y suministros de infusión de acceso vascular se inspeccionan para comprobar la integridad, el funcionamiento y una serie de protocolos y estándares. Después vamos a ver algo que tiene que ver con la trazabilidad y de los requerimientos que tiene esta unidad de cuidados críticos en función a los dispositivos que va incorporando. Por eso los tenemos que conocer en detalle antes de instrumentar su uso y cuidado.
Y después otra estrategia en gestión de productos es ver la disponibilidad de esos productos. Tenemos que tener un backup de estos productos para poder continuar tratamientos si tenemos una problemática en el abastecimiento, por decir, de estos productos. Que no nos quedemos sin productos porque estamos en un escenario peligroso al no poder incorporar o iniciar un tratamiento porque no tenemos los dispositivos que necesitamos para eso. Así que siempre tenemos que tener un stock de productos para garantizar que todos los pacientes, si hay una disfunción del dispositivo o una ocasión de un accidente por una obstrucción, un desplazamiento o un mal posicionamiento que hay que retirarlo, o una infección asociada a catéter, y hay que retirarlo inmediatamente, poder planificar e insertar otro tipo de dispositivo. Como les decía recién, catéter de PIC, epicutáneo cava en este caso, gestión del capital venoso a considerar fuertemente, irrelevantes para el profesional, que son las competencias, que es lo que recién estábamos hablando, y esto no está librado al azar. Acá simplemente es una recorrida donde vemos el entrenamiento en escenarios de baja simulación, que lo tenemos aquí, donde los enfermeros con un instructor se están entrenando, están conociendo la práctica clínica, cómo moverse en el escenario de un campo de máximas barreras, cómo respetar las normas de asepsia, cómo desplazar el dispositivo, cómo aplicar los sescos de DIVA para clasificación si ese paciente es candidato a este dispositivo por punción a ciegas, o voy a requerir de otro tipo de tecnología. ¿Qué éxito voy a tener yo con estos distintos ESCOR que nosotros tenemos para lograr el capital venoso? Esto requiere de un entrenamiento, inserción simulada, conocer los dispositivos en detalle, ver cuál es la respuesta que tienen en un simulador cuando los vamos colocando, perder los nervios, ¿no? Esa cuestión de estrés que tenemos. Y esto lo practicamos muchas veces, nos entrenamos. Y aquí replicamos esas situaciones que se han presentado para perfeccionarnos nuestros pacientes, seguramente vamos a llegar al mejor éxito en la obtención de los dispositivos vasculares y el mantenimiento de estos, porque lo más difícil, creo yo, no es colocarlos, sino sostenerlos en el tiempo. El único camino para llegar a nuestros pacientes es la simulación clínica, para eso nos tenemos que entrenar, nos tenemos que perfeccionar. Tenemos que tener equipos de trabajo. En el caso de mi hospital hay excelentes profesionales que los integran hoy, estos equipos, que es la patrulla de catéteres, que ya han avanzado muchísimo desde el 2006, 2007, que se inició en la colocación de dispositivos vasculares. Ya hoy la mayoría de los dispositivos, o muchos de ellos, son colocados con ultrasonido, y el hospital está replicando esta situación en estos profesionales de excelencia que cuenta el equipo de catéteres del hospital. Así que un saludo también a todos aquellos integrantes de los distintos equipos de catéteres o dispositivos vasculares en cada hospital, porque de ellos depende la seguridad de un acceso vascular para dispensar tratamientos médicos seguros, ¿no? Y que estos tratamientos no se interrumpan. Por eso los dejo con esta frasecita al final, que es saber y saber hacer en el desarrollo de las habilidades, ¿no? Bueno, estas tecnologías también requieren de un cuidado profesional y un conocimiento que va de la mano del gerenciamiento. Hay actores que son habilidosos, que son competentes, que tienen el conocimiento y, como yo digo, muchas veces que están en la trinchera, están en la unidad paciente, trabajando con el paciente. La gente, nosotros que estamos en gestión de los procesos, nosotros que estamos en supervisión o que estamos en distintos roles de las direcciones de enfermería, dependiendo cada lugar en cada región en particular del mundo, los expertos son esos enfermeros que cuidan o que tienen el cuidado directo de esos pacientes en la unidad paciente. Esos enfermeros, nosotros, desde el gerenciamiento, tenemos que ser facilitadores de todos los procesos, facilitarles las herramientas, hacérselo fácil, disponer de cursos, disponer de tecnología, de ecógrafo, dispositivos de estabilización, conectores, interfaces, bombas de infusión, todos aquellos elementos que estos actores profesionales requieren directamente para su práctica clínica, se los tenemos que facilitar para el uso. Aquí simplemente le muestro la importancia. Ahí vimos un escenario donde en en el círculo de la izquierda tenemos la inserción del catéter y después los distintos caminos que va tomando el paciente. Y, como yo siempre les digo, los distintos escenarios que nos encontramos en estos webinarios que construimos el conocimiento, el nombre y apellido del paciente, en este caso del catéter, perdón, es el número de lote, y esto nos va a dar trazabilidad. Nos va a decir qué catéter es, cuándo fue colocado, cuántos catéteres hay en ese lote. Y si yo tengo una intercurrencia o alguna cuestión administrativa que concursar, tengo ese número de catéter que a nosotros nos va a dar la trazabilidad del escenario donde está. En un momento el catéter estuvo en el shop room,
en otro momento pasó a la unidad de cuidados críticos, pasó al resonador, hizo una tomografía, el paciente se compensó cuando vuelve a la terapia, pasa a rooming y después pasa a una sala de clínica del hospital. Entonces, ese catéter tiene todo un seguimiento en cada uno de los escenarios que está por si reporta algún evento. Así que esto está bueno tenerlo en conocimiento también, junto con todos los elementos del packaging que ya lo hemos hablado en otros encuentros que son de vital importancia para los registros legales de enfermería. Bueno. Gestión del cuidado, el capital venoso es único y limitado, esto lo tenemos que tener muy en claro porque en nuestros pacientes, cuando nosotros obtenemos un acceso vascular y este acceso vascular es apto para la colocación del dispositivo vascular, un catéter de cualquier tipo que este fuere, nosotros tenemos que tener en cuenta también esto de trabajar en equipo, que cuando el médico indica y nos dice, bueno, coloquen un catéter de PIC, requiere de un formulario que es una indicación médica, la evaluación del equipo de terapia de infusión o de los enfermeros que están a cargo en la UCI o los enfermeros LIN. A partir de aquí, nosotros tenemos que entender que esa vena que palpamos y vemos no va a estar estenosada arriba, porque el paciente tiene un estudio previo, sabemos de qué se trata, es un poco más complejo en los escenarios de neonatología porque no tenemos antecedentes previos de enfermedad o del paciente estudios en cuanto a un paciente recién nacido. Pero nos va a ir mejor si el equipo de médicos por ahí hace un escaneo del trayecto venoso que no tiene obstrucciones para lograr el acceso o que la punta del catéter, la punta más distal del catéter termine siendo implantado en nosotros queremos, ¿no? Así que es muy importante esto del capital venoso, que es único, limitado, sin posibilidad de reemplazo, es de fácil deterioro y de recuperación. Así que bueno, es muy importante tener en cuenta esto. Y cuando nosotros invadimos un paciente y es un acceso vascular difícil, ponerle la etiquetita roja de DIVA, que es, eso nos especifica que ese dispositivo de acceso vascular es de muy difícil acceso. Ya los que saben de esto saben que fue colocado con ultrasonografía y nos tenemos que plantear en ese escenario el cuidado, la continuidad del cuidado, que es lo más complejo, contar con el recurso humano suficiente para ver todas estas cuestiones en tiempo y forma. Repasando un poco lo que venimos viendo hasta ahora, los dispositivos vasculares, siempre que hablamos de calibre, hablamos del diámetro externo del dispositivo. Generalmente está expresado en French o en gauge en los catéteres cortos. Y esto tiene que ver con la utilidad o la inteligencia que nosotros tenemos cuando vamos a elegir un dispositivo vascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en este escenario de la práctica clínica nosotros tenemos a la izquierda un catéter de poliuretano, pero también tenemos en nuestro equipo de terapia de infusión, en nuestro gabinete, un equipo del mismo frenchaje, que puede ser 3 Fren, un Fren, entre otros, del mismo calibre pero distinto material, aquí vamos a ver muy bien que en el catéter de poliuretano del mismo calibre, en este caso de 3 French, vamos a tener una pared más delgada y a consecuencia de esto vamos a tener una luz interna de mayor volumen, de mayor caudal interno. Entonces este catéter va a tener mayor velocidad de difusión en la punta y menos resistencia, porque es un catéter más duro, menos elastomérico y nos va a permitir esta inteligencia de decir qué catéter le voy a colocar para los requerimientos de terapia de este paciente. Siempre pensando en el grupo etario adecuado, ¿no? No es lo mismo manejar volúmenes determinados en un paciente neonato que manejar determinados volúmenes en un paciente pediátrico o adolescente. Y el mismo catéter, el mismo calibre, pero otro material, la gran diferencia que tenemos en esto, por eso tenemos que conocer de terapia de infusión, tenemos que conocer los dispositivos que tenemos al alcance para colocarle a esos pacientes y tenemos que decidir cuál. En este caso, como es un catéter de silicona, es un catéter más elastomérico, tiene mayor elastancia, entonces es menos resistencia. A consecuencia de esto, las paredes tienen que ser más gruesas y la luz interna del dispositivo se ve acotada, el caudal se ve acotada. La relación esta termina siendo que un catéter de mayor longitud va a tener mayor resistencia y menor o sea, del mismo calibre, igual longitud, pero distinto material, en este caso el de silicona, va a tener mayor resistencia y menor velocidad en la punta del catéter. Después, a consecuencia de esto, también tenemos que nosotros intentar entender esto y considerar los materiales. ¿Qué materiales? Vieron que hace de una década para este lado, los hospitales se han transformado en una suerte de hospitales inteligentes. Ha ido avanzado la tecnología en conjunto con la formación académica. Productos como el PVC, por ejemplo, deberían ser eliminados de todos los productos biomédicos. Tenemos que pensar entonces en un hospital nuevo, un hospital moderno donde cada uno de los actores, la gente, por eso no es tan solo el equipo de terapia de infusión,
Aquí trabajan muchas disciplinas en conjunto. La gente de farmacia, la gente de compra, la gente de calidad, la gente de seguridad, las compañías, las estrategias, los productos que nos ofrecen los distintos laboratorios y la accesibilidad que tenemos a estos productos para brindar seguridad al paciente. Aquí para considerar fuertemente los productos que no debemos tener en nuestro mostrador al alcance de la mano, son aquellos los talatos, los DEP, los látex en todas sus presentaciones, no tan solo en dispositivos vasculares, sino en adhesivos, en apósitos transparentes, en conectores autosellantes, en partes de sellamientos de ampollas de antibióticos, no tienen que ser de látex, tienen que ser de silicona u otro material que no contenga látex, porque estos presentan en muchos de nuestros pacientes algún tipo de reacción alérgena. Esta puede ser inocente o puede ser severa también. Así que en todos los equipos tenemos que eliminar estos productos que son muy dañinos para nuestros pacientes y tenemos que recurrir. Allí tenemos una etiqueta abajo donde nos especifica que es un producto totalmente libre de látex, que es estéril, que no se puede reesterilizar, entre tantas cosas, que son radiopacos, ecogénicos, todas esas bondades que tienen en este caso los catéteres de Silmac de las distintas familias, ¿no? Ya sean catéteres de PI, catéteres umbilicales, entre otros, catéteres implantados, ¿no? Hay una gran familia de dispositivos vasculares que están al alcance y todos ellos son hipoalergénicos y libres de látex y por supuesto de PVC. Bueno, la charla apuntaba a esto de las diferencias que tenemos en los distintos dispositivos vasculares. Charlando con, con algunos colegas, nosotros no podemos pensar en compararlo, pero sí tenemos que entender las diferencias entre un producto y otro. Cuando empezamos los tratamientos médicos, nosotros tenemos que, en la medida que podemos, tenemos que intentar saber este paciente cuál va a ser su proyección en los tratamientos. Entonces, seguramente que en la inmediatez del tratamiento vamos a incorporar a estos pequeñitos pacientes que nacen de bajo peso o que son patológicos porque son traspuestos, entre otras, o tienen una hernia diafragmática, entre tantas patologías de alta complejidad que tenemos en la neo y la SUSI polivalente. El primer recurso en la emergencia en una unidad de cuidados críticos neonatales seguramente va a ser el catéter umbilical venoso. Entonces, para repasar un poquito y tratar de entender cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque seguramente de ese lado hay colegas que trabajan en neonatología y hay otros colegas que trabajan en salas de maternidad y por ahí ya el paciente no viene con ese catéter umbilical, pero va a tener un PIC y no saben por ahí las diferencias entre uno y otro. Entonces acá las vamos a marcar un poquito para entender de ellas. Bien, el catéter umbilical venoso requiere indicación médica, al igual que el catéter de PIC o el epicutáneo cava, dependiendo de la técnica de colocación. Todos los dispositivos vasculares en las distintas partes del mundo y regiones, creo que podemos consensuar en esto, requieren para su inserción o implantación la indicación médica, que es una cuestión formal y legal. Eso seguramente que todos los hospitales de nuestra región y del mundo lo tienen organizado de esa manera. Para partir o iniciar un tratamiento por vía parenteral necesitamos la indicación médica, ¿ok? Bueno, ¿requiere de un profesional con competencias? Debería ser que sí. Debería ser que el profesional médico, tanto en el catéter umbilical como en el catéter de PIC, tenga las competencias, los conocimientos y las habilidades, no tanto para indicarlo, porque indicar un catéter significa saber la estrategia de ese catéter versus el tratamiento. Entonces, para el catéter umbilical, en este caso, requiere un profesional con competencias. No interviene el médico, no interviene, perdón, el enfermero, ni en la indicación ni en la técnica de procedimiento de inserción, porque es una técnica quirúrgica que lo hace un profesional entrenado, o puede ser un equipo de cirugía para ese fin, o dependiendo de la región, puede ser un neonatólogo que tenga la expertez o las competencias para hacerlo. En el caso del catéter de PIC tiene es muy variable los profesionales que trabajan en la inserción de este dispositivo. Sí requiere indicación médica, pero lo debe hacer un enfermero o un médico con competencia. No puede hacerlo nadie para practicar, a ver, vamos a ver cómo me va y le pongo un catéter. Porque de esto viene de la mano los accidentes, ¿no? Todas esas intercurrencias, todas esas implicancias desde el momento cero, que es la inserción, hasta dispensar este dispositivo donde debe posicionarse la punta distal del catéter. Entonces, acá ya empezamos a ver la primera diferencia. La primera diferencia es que el catéter de PIC lo puede colocar tanto un médico o un enfermero con competencias, y el catéter umbilical solamente lo puede colocar el equipo médico, el neonatólogo o el equipo de cirugía. ¿Ok? Bien.
Acá vamos a un tema que tiene que ver con implicancias, porque a veces nosotros cuando establecemos cuidados o tratamos de entender de qué se trata la práctica clínica, en la universidad vimos el proceso de atención de enfermería, que es bien disciplinar y constituye una herramienta valiosa, y muchos de los profesionales lo dejamos escondido, guardado y no lo aplicamos. Entonces lo tenemos que sacar de la biblioteca, traerlo a este escenario tan moderno del siglo XXI para poder entender que esto nos ayuda mucho, el proceso científico, el método científico de enfermería que está validado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto de requiere de profesional perdón, no requiere de valoración social del paciente, que tiene que ver la criticidad, pero sí valoración médica en relación al catéter de PIC. ¿Por qué? Porque en ambos ámbitos de la alta complejidad crítica del paciente en la neonatología o en la UCIN de cuidados pediátricos, vamos a tener un escenario donde, dependiendo de la región, estos pacientes van a convivir, con el papá, la mamá, con visitas que van a ir a hacerle un cariño, que le van a hablar, que van a intentar, cuando sea pertinente, de acuerdo a las normas hospitalarias de cada lugar, hacerle UPA, darle el pecho, administrarle alguna leche o alguna solución por succión. Entonces, a esa familia tenemos que educarla. Todo este proceso de cambio cultural, de traer a la familia al hospital, de educarlos, que en ese espacio profano se sientan cómodos, se sientan parte del cuidado y sientan pertenencias de vital importancia, tanto en las unidades de cuidados intensivos neonatales como en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Y ni hablar cuando ese paciente va a clínica médica y es impensado el conocimiento, la formación y el aprendizaje que tienen que tener esos familiares, mamá, papá, tío, los que fueren, si el paciente se va del hospital portando ese dispositivo vascular. Por eso hay que hacer un relevamiento muy importante, estar muy cerca de los familiares también para nosotros contarle en una manera entendible, con un vocabulario adecuado, que puedan entender que es un catéter que facilita mucho el tratamiento, pero requiere de muchos cuidados, que no lo podemos traccionar, que no lo podemos sumergir, si lo hacemos UPA al paciente, o lo tenemos en un aguayo, o lo tenemos para darle, amamantarlo, entre tantas cosas, tenemos que tener mucho cuidado de no traccionarlo, de no acodarlo, entre tantas cuestiones. Por eso es importante esto de la educación, el contexto social, dependiendo la unidad donde está internado ese paciente para el cuidado. Seguimos avanzando en este cuadro. Requiere sedación, técnica quirúrgica y barreras máximas, sí, al igual que el catéter epicutáneo cava o catéter de PIC, dependiendo de la técnica, ya sean técnicas por punción directa a través de un Pilleway, ya sean catéteres que se colocan por Seldinger o Seldinger modificado. Estos catéteres requieren de barreras máximas y técnica quirúrgica. ¿Requiere de monitoreo multiparamétrico? Sí, requiere de monitoreo multiparamétrico en los dos escenarios. Acuérdense en que uno de los elementos principales es la seguridad del paciente. Primero, la seguridad. Entonces, este paciente requiere un monitoreo multiparamétrico continuo con todos los equipos que nosotros sabemos, máxime si el paciente tiene un bypass de la vía aérea, tiene que tener un oxímetro, un catéter, un cagnógrafo, tiene que tener monitores y alarmas presentes y conectadas. Y una consideración importante es que en la zona cefálica debería ser transparente, debería tener una ventana de tal manera que nosotros podamos ver si el tubo está acodado, si no se desplazó, ver la coloración del paciente, entre tantas cosas, ¿no? Estos pacientes son muy complejos. La tecnología todavía no reemplaza todos los procesos de percepción humana y tenemos que estar muy cerquita de ese paciente, atentos a cualquier cuestión que puede ser de desplazamiento, de acodamiento, en esos poliductos por ahí que hay una desconexión, una falla del equipo. Tenemos que estar muy alerta a todo parámetro vital que se ve interrumpido o modificado. Tenemos que tener una acción simultánea inmediata, ¿no? Que en muchas situaciones de la práctica clínica conlleva la suspensión del procedimiento que se está haciendo. Por eso es de vital importancia tener todas las medidas de seguridad, toda la tecnología y el equipo de profesionales que tengan competencia para esos cuidados y esa atención de ese paciente. Recomendación de notificar al resto del equipo en las dos situaciones, para el catéter de PIC y para el catéter neonatal. En distintas partes del mundo, por eso tenemos que entender cada región, cómo es nuestra NEO, y cómo es la NEO de distintos países en los cuales ahora estamos convocados y estamos juntos charlando, cuáles son las características de la tecnología, si tiene unidades boxeadas, si tiene cámaras de circuito cerrado para ver los pacientes de una central, si tiene monitoreos centrales.
cuáles son las características. Y sí, tenemos que avisarnos en el equipo que vamos a hacer un procedimiento, que va a haber profesionales involucrados allí para que el equipo médico y el resto, si no tenemos la alarma de paro o alarmas de presencia para una alerta inmediata, que nos puedan asistir. Pero el resto del equipo debe saber que en esa unidad se está haciendo cualquier procedimiento, no solamente este procedimiento, cualquier procedimiento, la colocación de un catéter umbilical, el bypass de una vía aérea, el cambio de una cánula, siempre tienen que estar las alertas, siempre debe estar el equipo RCP preparado. Si el paciente tiene un bypass de la vía aérea, tiene que haber el tubo de repuesto, tiene que haber oxígeno, tiene que haber aspiración, tiene que haber la máscara, tiene que haber máscaras laringias. O sea, tenemos que tener todos los equipos de soporte vital avanzado porque tenemos que estar preparados por si nos ocurre algún incidente grave que tenemos que resolver. Internación conjunta sujeto a normas locales. Esto es igual para los distintos catéteres en los distintos escenarios, ya sea los escenarios de las unidades de cuidados críticos neonatales, y parece repetitivo, pero bueno, lo tengo que decir también en las UCIT, cuidados polivalentes, clínicas de alta complejidad médica, porque sin ser terapias, por ejemplo, mi hospital tiene muchísima complejidad. Entonces, esos escenarios de clínica médica en otros lugares pueden llegar a ser una terapia intermedia o una terapia intensiva. Entonces, todos los profesionales que están al cuidado deben tener capacitación y debemos vincular esos cuidados a los padres, cuidadores o curadores según normas locales, o institucionales de cada región. La educación no debe ser un privilegio para algunos, sino que nosotros tenemos que tener con estos familiares que están al cuidado, explicarles distintas cuestiones que tienen que ver con el cuidado y las intervenciones de estos pacientes. En muchos hospitales modernos, como el que yo estoy, los papás, las mamás, tienen permiso de estar con esos pacientes gran cantidad y parte de horas del día. En algunas situaciones pueden quedarse cerquita donde se está haciendo un procedimiento. Si es un procedimiento que necesita barreras máximas, los hacemos retirar, pero están muy cerquita, están viendo a través de una ventana o de un visor, pero siempre tienen contacto en el cuidado de ese paciente y qué le estamos haciendo a ese paciente. Eso genera seguridad, genera confianza, genera una relación diferente con la mamá, con el papá o con el curador. Bien, estos catéteres decíamos que bueno, son utilizados en la SUSIM preferentemente. Los catéteres de PIC ya tienen un ámbito de inserción, cuidado y administración de este recurso más amplio, que son las unidades neonatales, las unidades de cuidados intensivos pediátricos, las salas generales o tratamientos ambulatorios en distintos grupos etarios. Utilizado en múltiples terapias, pueden ser terapias, en este caso, sedantes, paralizantes, inotrópicos, nutriciones parenterales totales, para algún tipo de factor, dependiendo el lugar de internación del paciente. Pacientes, por ejemplo, que son portadores o que tienen patologías como intestino corto en salas de cuidados intensivos pediátricos o salas de estas que yo les cuento de clínica médica que son de altísima complejidad como intestinos cortos, la vida del paciente depende del catéter. O sea que este paciente en forma permanente tiene que tener un dispositivo de acceso vascular permeable y que sea funcional para administrar las distintas nutrientes que necesita en ese intestino que tiene alterado, así que necesitamos nutrición parenteral total permanente. En distintas situaciones, pueden ser también, como les decía, para soporte inotrópico, drogas vasoactivas, nitroprusiato de sodio, entre otras. Utilizado para muestras de laboratorio, condicionado a criticidad, ahora les voy a explicar por esto, y utilizado en muestras de laboratorio, no recomendado en catéteres de 1 y 2 French. Y particularmente catéteres de silicona, porque acuérdense en eso que habíamos hablado, que vimos en otros webinarios anteriores. Si ustedes tienen la oportunidad de visitarnos en cada uno de estos webinarios, van a ver que nosotros hacemos o enfatizamos en cada webinario alguna cuestión técnica del procedimiento, las técnicas de cuidado, que son las técnicas SAL, la técnica SP, que son las técnicas AN, entre tantas cosas que venimos charlando en los distintos espacios construyendo conocimiento. Y acá yo les pongo en el catéter umbilical utilizado, perdón, en muestras de laboratorio y condicionado a criticidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo, porque estamos hablando, recuerden, en este momento del catéter umbilical venoso, no el arterial, que el arterial sí nosotros podemos disponer no tan solo de algún valor multiparamétrico de presión, sino que podemos hacer repetidas muestras, por ejemplo, estado de ácido base, entre otras. Pero los catéteres umbilicales venosos tenemos que tomar en consideración, que esto lo manejan los profesionales, qué está pasando por ese catéter. Si tengo pasando una droga vasoactiva, no lo puedo interrumpir para sacar un laboratorio. ¿Se entiende?
Y si yo tengo pasando alguna droga en particular, o tengo que medir una glucemia, o tengo pasando, por decirles, algún metrotexato, o alguna droga con características determinadas, tengo que hacer un muy buen lavado para que no esté contaminado y no me dé alterado el laboratorio, por ejemplo. O sea, esto está condicionado a la criticidad del paciente. Si el paciente tiene drogas vasoactivas, y seguramente va a ser muy difícil usar ese catéter venoso para sacar, porque acuérdense en esto que hablamos, que el capital venoso en estos pacientes, por eso le vamos a poner un catéter umbilical, es muy escaso. Y Silma cuenta con catéteres doble lumen, pero esos doble lumen tampoco terminan alcanzando, porque por uno tenemos un plan de hidratación, por otro tenemos un inotrópico, o dos inotrópicos y sedantes o paralizantes. Entonces tenemos que ver la criticidad del paciente en función a qué muestra de laboratorio podemos tomar o no en ese paciente particularmente. Por eso requiere un análisis del equipo en cuanto al muestreo en catéteres umbilicales venosos. Considera la posibilidad de limitar el tiempo de permanencia de los catéteres umbilicales venosos a no más de 5 días. Y vuelvo a decirles acá, para que no me digan este colega está loco lo que nos dice. En términos generales, las normas internacionales hablan un poco de esto, ¿no? Que la permanencia de estos catéteres tienen implicancias a considerar. Esto en cuanto a los catéteres umbilicales. En cuanto a los catéteres de PIC, entre tantas, tenemos que ver las normativas locales, tenemos que ver la formación académica del lugar y las necesidades o requerimientos que tiene este paciente de ese dispositivo vascular. Estoy hablando de las unidades de cuidados críticos, en los catéteres también en las unidades neonatales también se colocan catéteres de PIC o epicutáneo cava. Tenemos que considerar el tiempo de permanencia. Esto se puede considerar como un catéter de tiempo intermedio entre 7 y 21 días, dependiendo de esto, del tratamiento, la criticidad del paciente y el capital venoso que tiene. Como yo le decía, puede ser un paciente que tiene intestino corto y está trombosado y necesitamos ese catéter porque no tiene otra vía de inserción del dispositivo, o por ahí tiene que ir a un catéter transepático. Entonces necesitamos nosotros considerar el tiempo de permanencia, y esto va sujeto a intervenciones de enfermería. Entre menos intervenciones basadas en la evidencia le hacemos un dispositivo vascular, aumentamos la sostenida en el tiempo, las complicaciones y lo que viene después, que son las infecciones. ¿Ok? Bueno, considera limitar otra vez el tiempo de permanencia en estos catéteres de 7 a 10 días, siempre hablando de los catéteres umbilicales en la columna de la izquierda. Los riesgos de complicaciones infecciosas o trombóticas aumentan con los tiempos de permanencia más largos. En los catéteres de PIC, considere limitar el tiempo de permanencia sujeta a cada paciente en particular, que es lo que habíamos visto, o lo que habíamos charlado recién, que tiene que ver con el escenario multidisciplinar y familiar. ¿Dónde está ese paciente en ese momento? ¿Para qué va a tener el requerimiento de ese catéter? ¿Qué producto le vamos a infundir por él? ¿Y qué permanencia o qué sostenía en el tiempo estamos pensando nosotros para ese paciente con ese dispositivo vascular? Acá viene se las voy a señalar con el cursor, espero que se vea. En el catéter umbilical, posición de punta distal del catéter. Esto es un acto médico. Nosotros los enfermeros colocamos muchísimos catéteres en nuestra vida profesional, umbilicales o de PIC. Vemos una placa y decimos está bien. Pero el que da la seguridad legal de dónde está posicionado el catéter es un acto médico. Lo debe hacer un médico y lo debe refrendar en la historia clínica del paciente, física o digital. Debe anotar catéter posicionado en punta distal, en la unión del atrio y la vena cava, aurícula derecha, nada. Debe este profesional hacer el registro pertinente de cuál es el posicionamiento de la punta del catéter y indica la habilitación del dispositivo para su uso, y esto debe estar escrito, debe estar formalizado, y a esto se le debe añadir también una placa, un electro, una ecografía o el reporte que tengan de evidencia el posicionamiento de la punta del catéter en ese momento que inicia el tratamiento. Igual para el dispositivo, en este caso, epicutáneo, epicutáneo cava o cualquier dispositivo, sin importar la técnica, que su punta termine en la unión de la vena cava o la aurícula derecha, se denominan catéteres venosos centrales. ¿Bien hasta ahí? Bien. Catéteres umbilicales, posición de punta distal. Inserta el catéter de calibre más pequeño a la medida que podemos hacerlo. Seguramente vamos a arrancar con calibres umbilicales para los catéteres venosos de 3, 5 French. Los distintos grupos y terapias de infusión del mundo deben más o menos manejarse con esos calibres. Una recomendación general es siempre utilizar el catéter de menor calibre, que es una relación vaso-ocupante al momento de la inserción, para evitar implicancias que vamos a tener en el tiempo, que puede ser un cordón, un decúbito del dispositivo, una ruptura de la cámara si no está bien implantado, entre otras. Acá hay una recomendación que, bueno,
de acuerdo a fórmulas y la expertez de cada región o cada país o cada hospital, depende de una indicación médica, dónde va a posicionar la punta del catéter. Entre más lejos están de la unión de la vena cava y la aurícula derecha, más implicancias de turbulencia trombóticas pueden presentar estos dispositivos. En términos generales, dicen que un catéter umbilical debe estar entre ser medio... 0,5 centímetro a 1 centímetro, que son 10 milímetros por encima del diafragma. Después hablando de catéteres venosos de inserción periférica del tipo PIT o epicutáneo cava, posición distal y longitud aproximada del catéter para inserción mediante medición antropométrica, eso que nosotros hacemos, y el recorrido externo siempre nos va a dar más largo que el posicionamiento interno, siempre nos vamos a quedar más largo. En las punciones a ciegas de estos dispositivos vasculares siempre es preferible quedarnos un poquito más largo, nos quedamos al acecho cuando tenemos la placa o tenemos la posibilidad de una ecografía con algún médico que esté presente en la sala, o si tenemos la capacitación para hacerlo, ver dónde está la punta del catéter. En términos generales, aquí yo se los pongo en el cuadro, coloque la punta de un dispositivo de acceso vascular central en el tercio inferior de la vena cava superior o cerca de la unión cabo atrial para adultos y niños. Bien. Catéter umbilical, mantener el catéter con infusión permanente para evitar la obstrucción por tromboefibrina. Esto tenemos que considerar nosotros que el tubo del catéter principalmente se puede obstruir dependiendo del uso que le damos. En las drogas tiene que tener un mantenimiento, tiene que tener una infusión determinada en el tiempo para evitar estas complicaciones de resistencia y obstrucción. En cuanto al catéter de PIC, también mantener la permeabilidad del tubo del catéter, utilice un volumen mínimo igual al doble, esto lo dicen las guías internacionales para hacer el lavado, sello o mantenimiento. A diferencia de los catéteres umbilicales, estos catéteres se pueden cerrar, se pueden utilizar para uso intermitente. Bajo ningún punto de vista, ninguno de los dos catéteres están preparados para ser sometidos a altas presiones de bombas de infusión de contraste, por ejemplo, en tomografía axial computada o bombas de otro tipo de alta presión. Bien. Dispositivos de acceso vascular, neo, catéter umbilical. El cordón umbilical, como todos sabemos, une el embrión con la placenta y está compuesto por una vena y dos arterias, que es lo que tratamos de significar acá en esta imagen. Es la vía de elección del neonato críticamente enfermo. Su objetivo es procurar un acceso vascular rápido, administrar medicamentos, antibióticos, drogas vasoactivas, nutrición parenteral, entre otras, que era lo que estábamos viendo recién. Acá tenemos otra imagen, cómo están colocando este dispositivo vascular. Es técnica quirúrgica, barreras máximas, equipo médico, neonatólogos. Acá tenemos un poquito para entender los distintos dispositivos, en este caso que cuenta Silmac para la administración de fármacos a través de catéter umbilical. Estos dispositivos son totalmente de poliuretano de alto grado médico. Tenemos la gran posibilidad de tener catéteres doble lumen, que la verdad que es el catéter más deseado en la unidad de cuidados críticos, porque tener un catéter venoso central, en este caso un catéter umbilical, bien posicionado, es una muy buena vía como catéter venoso central, donde podemos aplicar múltiples soluciones inotrópicas incompatibles, porque todo el tránsito está bifurcado en todo su trayecto. Desde que nosotros tenemos este conector, en todo su trayecto hasta que llega a la punta, ambos conectores están separados, en su cuerpo, y podemos administrar totalmente cualquier tipo de solución inotrópica, nutriciones parenterales, correcciones de electrolitos, cualquier solución incompatible la podemos administrar en forma conjunta, que no vamos a tener ningún tipo de problema. Acá mostramos un poquito, bueno, el código del dispositivo, el calibre que tiene su presentación, el diámetro exterior y la longitud del dispositivo. Acá tenemos también el catéter umbilical unilumen, que es un catéter también muy efectivo a consideración de las necesidades en la práctica clínica que requiere el equipo médico de profesionales en relación a las características del paciente. Entonces tenemos calibres diferentes, de 2,5, 3 hasta 6 de diámetro externo. En French del catéter tenemos el diámetro interior y perdón, exterior e interior, que es lo que nosotros hablamos recién en cuanto a las características de los dispositivos de poliuretano, y la longitud total del dispositivo. Entendiendo esto, a nosotros nos facilita, teniendo estos catéteres al alcance de la mano, decidir por cuál catéter va a ser la mejor opción, dependiendo del grupo etario y la calidad o característica de los accesos vasculares, venosos o arteriales que tiene ese muñón umbilical al momento de la inserción.
Acá tenemos una plaquita simplemente para recordar y para ver para tener una aproximación de lo que el profesional médico con competencias y el equipo de esa neonatología o de ese hospital debe observar en estos pacientes particularmente. Acá hablando puntualmente de los catéteres umbilicales. ¿M? Acá tenemos el posicionamiento de la primera imagen, el catéter venoso. Acá tenemos el posicionamiento del catéter venoso también, que es este que tiene este recorrido. Yo se los marco acá, este es el catéter arterial, igual que en esta filmina. Y acá tenemos otra plaquita del posicionamiento. Lo importante de esto también, vieron que yo les decía que tenemos que trabajar en equipo. Para los que han participado en otros webinarios me dirán, bueno, lo está repitiendo nuevamente, pero bueno, un recordatorio. Acuérdense que cuando viene el equipo de técnicos y de radiólogos, le tenemos que decir qué queremos ver en la placa. Y nosotros en la placa necesitamos ver con suerte un catéter muy grueso que vamos a colocar es de un diámetro de 3 French, que es 1 milímetro de diámetro externo, que es nada. Si nosotros le decimos hacer una placa de Tor y no le decimos qué queremos ver, difícilmente sea la placa que necesitamos. Porque fíjense nosotros acá, tenemos la tráquea, perdón. Acá tenemos el tubito del paciente, tenemos el bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho, y tenemos que tener este reparo anatómico con la silueta a la medida que ponemos cardiovascular, porque es muy difícil contar primer espacio, segundo espacio intercostal, entre otras. Entonces, estos posicionamientos anatómicos, estas referencias con una buena placa, nos da un mejor resultado, le da un mejor resultado al profesional médico para determinar si ese catéter está bien o no está bien posicionado. En términos generales, como hemos charlado en otros conversatorios, siempre que hacemos una placa, ya sé que en la medida que podemos tenemos que evitar radiar estos pacientes, siempre debería pedirse o solicitarse, perdón, para un mejor control, una placa de frente y una placa de perfil. Pero no todos los escenarios esto se hace, generalmente se pide una placa de toras de frente y si se necesita o hay alguna duda donde se aprecia la punta del catéter, se puede recurrir a una placa con mejor técnica lateral o de perfil. Tecnologías diferentes con el mismo fin, apuntaba este conversatorio, catéter umbilical, considerar fuertemente. Vigile los síntomas y síntomas posibles de complicaciones como sangrado del muñón umbilical, extravasación, hemorragia, embolia gaseosa, infección, trombosis, derrame pleural, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, arritmias. Por eso estos pacientes en todas estas intercurrencias que puede presentar deben tener un monitoreo multiparamétrico y deben tener profesionales asignados en número para poder dispensar estos cuidados. Considere implementar un paquete de cuidados para reducir el riesgo de infección en el torrente sanguíneo asociado al catéter umbilical y retire los catéteres umbilicales rápidamente cuando ya no sean necesarios si presentan alguna complicación. Y esto no tan solo para los catéteres umbilicales, sino para el resto de todos los dispositivos vasculares que a veces lo dejan y sí por las dudas. A veces yo me he encontrado en escenarios de la práctica clínica que el paciente es portador de un catéter de PIC, un catéter venoso central y una venoclisis periférica. Entonces tenemos que entender que si el paciente lo tenemos muy invadido, todos esos dispositivos que están colocados en el paciente tienen una solución de continuidad en la piel y es una puerta o una ventanita de entrada a muchas complicaciones. Entonces tenemos que entender que los catéteres o dispositivos vasculares deben dejarse el tiempo de permanencia que se requiera y no más tiempo. No nos tenemos que olvidar del dispositivo. Por eso tenemos que tener un relevamiento permanente de los dispositivos vasculares turno a turno durante las 24 horas, ¿ok? Acá tenemos unas imágenes ilustrativas, dependiendo distintas partes del mundo, dependiendo políticas y normas y protocolos de cada país y cada región, los vamos a fijar y estabilizar según recomendaciones de servicio de neonatología del Comité de Control de Infecciones que tenemos en cada uno de nuestros hospitales. Acá tenemos, esta es una forma de estabilización y aseguramiento de las más usadas, que tienen muchísimos años, que es con esta banderita que se hace con cintas, o que se hace con un apósito transparente enfrentado para poder visualizar, particularmente acuérdense que en todos los dispositivos vasculares tenemos que visualizar el sitio de inserción. Y si este tiene una complicación inherente a esto, tenemos que generar una intervención. Y acá tenemos otra imagen de un catéter umbilical, venoso y arterial en este caso, que está libre sin ningún dispositivo de aseguramiento o fijación, dependiendo cada terapia, cada espacio, cada política o cada norma, ¿no? Acá vemos
el muñoncito, acá vemos el catéter venoso bien colocado, tejido cicatrizal, está un catéter que no está secretor, que está bien implantado, así que esa es la forma dependiendo de la región y el país y las políticas de cada lugar. Considerar el retiro del catéter umbilical, retiro de los catéteres umbilicales lentamente durante varios minutos. Esto es en términos generales recomendaciones internacionales. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Estos son recomendaciones basadas en evidencia, en este caso de normas de la INS. Son recomendaciones internacionales que quizás se apliquen o no en cada uno de sus centros. Vuelvo a decirle que esto depende de normas, protocolos, procesos de intervención de cada neonatología o de cada centro en particular. Estos son recomendaciones internacionales en cuanto a normas. Retire los catéteres umbilicales lentamente durante varios minutos, comenzando por colocar un lazo umbilical alrededor del muñón. Para la extracción del catéter umbilical o arterial, perdón, los últimos 5 centímetros del catéter, la longitud restante debe retirarse de a 10 milímetros minuto para permitir la constricción de los vasos y esto limitar el sangrado. Esto les vuelvo a repetir que son recomendaciones internacionales, del momento del retiro del dispositivo vascular, en este caso venoso umbilical. Ahí les muestro un poquito, se veía en la imagen muy bien también anterior, tenemos el catéter venoso, la línea venosa, y las dos venas, perdón, las dos arterias satélites que tenemos en el cordón y el lazo. Bueno, acá tenemos accesos vasculares, el más tradicional de todo es el que tenemos a la izquierda, el epicutáneo cava con técnica de Shaw, que es el catéter montado sobre aguja. Catéter aguja ecogénico y radiopaco, la misma situación en la práctica clínica del más avanzado de ellos, que es el catéter de Vitapic, con un pileway o introductor pelable, que tiene características especiales y particulares, particularmente para los procedimientos de catéteres en inserciones a ciegas, siempre y cuando tengamos el personal calificado, que implementemos, por ejemplo, el ESCOR de DIVA para saber si es pertinente punzarlo o no ese paciente en ese momento y qué grado o qué en nuestra escala, el ESCOR de valoración, qué éxito vamos a tener en el primer intento de punción. Y acuérdense siempre, a los que son buenos lectores y les gusta buscar evidencia, que las principales recomendaciones en el mundo, pinchar 2 veces al paciente, no 2 veces por cada integrante del equipo. Somos 10 y pinchamos 20 veces. No. Por eso se requiere de competencia, entender de que ese paciente, si desde el momento cero, ese paciente le podemos colocar un catéter con punción a ciega o necesitamos técnica NIR con iluminación infrarroja o necesitamos ultrasonido o necesito otro catéter. Entonces no es pincharlo 70 veces hasta que por ahí lo logramos o por ahí no lo logramos y termina con un catéter venoso central. Catéter tormante en caso de la mariposita, del catéter con técnica de Shaw, el epicutáneo cava tradicional que conocemos, catéter totalmente de silicona de un lumen. Acuérdense de las implicancias que tiene un catéter de silicona versus un catéter de poliuretano. En el caso de Vitapic, catéter de silicona y poliuretano, tenemos las dos posibilidades de elección, 1 y 2 lúmenes en este dispositivo. Para el catéter umbilical, calibre de 2 French en el catéter por técnica Shaw. También tenemos algunos más pequeñitos dependiendo la región del mundo en que nos encontremos, que vienen los pelitos de un French también. Y después en los catéteres Vitapic tenemos múltiples calibres que van de 1 French a 5 French, hay más grandes también, depende la región donde lleguen los dispositivos vasculares de acuerdo a necesidad de cada país, ¿no? En cuanto al epicutáneo cava, punción e inserción, catéter insertado sobre aguja, y esto tiene implicancias particulares que ahora las vamos a ver. Y el catéter, el Vitapic, que es un catéter intuitivo que tiene punción e inserción con un catéter insertado sobre un introductor del tipo Pileway, que tiene consideraciones de avance de tecnología a tener en cuenta que nos facilitan este proceso de la inserción del dispositivo. Epicutáneo cava, con aguja introducida solo, avance de catéter, no retirar el catéter cuando tenemos la aguja montada. Esto es una cuestión técnica que ya la hemos hablado, pero yo se las vuelvo a repetir nuevamente aquí para los nuevos asistentes que están. Cuando nosotros hacemos la punción, no podemos jugar retirando el catéter porque a través del bisel, de acuerdo al posicionamiento de la punta de la aguja, lo podemos romper, lo podemos marcar o lo podemos cortar. En cuanto al Vitapic, como es un Pileway, una vez que retiramos el introductor, podemos avanzar y retirar el catéter sobre el introductor sin ningún tipo de problema, no se va
a romper, no se va a marcar, no se va a cortar, no tenemos ningún tipo de problema en relación al avance o al retiro cuando tenemos el píleo montado y ya retiramos la aguja. Bueno, en estas observaciones el catéter epicutáneo Cava tiene estas consideraciones en distintas marcas comerciales. Este es un catéter muy dócil, muy utilizado, muy buscado por la gente de neonatología también, por los distintos profesionales, en el caso del catéter de Silmac. El VitaPic tiene un introductor transparente, una aguja con una ventana para detección inmediata de la sangre y detección de la progresión, detener la progresión de la aguja cuando nosotros tenemos ese pequeño registro a través de esa ventanita o ese ojal. Lo vemos a través del Pilleway que es transparente, nos detenemos para no romper el acceso vascular y disfuncionarlo antes de progresar el catéter por la vena, y esto es un catéter muy buscado o muy requerido en los equipos porque es particularmente la elección de las punciones a ciegas. Aquí para tomar implicancias en la práctica clínica, para tomar en consideración, quitar el introductor de manera recta para evitar que la punta o el bisel daño no perforen el catéter. En muchas charlas con distintos profesionales, charlamos y a veces compartimos anécdotas y nos reímos porque hay profesionales que vienen y dicen, el catéter se cortó. El catéter se rompió. No, el catéter no se rompe, ni se corta, ni se pincha. Son procesos humanos de falla que tenemos que revisar. Lo importante es de esto, practicar en simulación clínica, cuando tenemos un problema, revisar ese problema, pero los catéteres no se rompen solos, no explotan solos, no se retiran solos, no se obstruyen solos. Ahí hay intervención humana y por ahí hay algún proceso que no estamos llevando bien adelante, porque puede ser por desconocimiento o puede ser porque el número de pacientes que tenemos que nosotros cuidar es demasiado para el grupo de enfermeros que están asignados. Entonces, la unidad de producción de enfermería en la relación paciente-enfermero tiene que ser la adecuada, si no, por más que tengamos el mejor conocimiento y la mejor voluntad de hacerlos bien, nos va a ir mal porque las intervenciones tienen que ser precisas y oportunas, en tiempo y forma, ¿ok? El catéter posee una marcación, la cual deberá coincidir con el extremo del racor, o sea, de la conexión. Esto ya lo hemos visto en muchas charlas, en muchos encuentros que hemos tenido con muchos profesionales en distintas regiones y países del mundo, donde las principales recomendaciones es acoplarlo bien, ni pasarlo de largo ni dejarlo largo, porque esto puede disfuncionar por rotura si nos queda muy afuera y por estrangulación si queda muy metido en la pieza de anclaje o conexión. Bueno, acá tenemos un catéter por excelencia, que es el catéter VitaPic, que es un catéter, la verdad, muy bueno para la práctica clínica en el escenario de la inserción. Es un catéter que tiene características particulares, es totalmente pelable, totalmente de silicona. Esta ventanita nos permite hacer en la punción a ciega, y siempre les recuerdo esto, utilicen el Descor de Diva. Para nosotros no es lo mismo poner un lazo, no ver y no palpar nada, poner un lazo, palpo pero no veo, ¿se entiende? Eso nos va a llevar a nosotros en consideración al éxito de fracaso o de acierto que vamos a tener en la primera punción. Cuando nosotros ingresamos con el bisel nos detenemos porque inmediatamente vamos a tener un registro mático en el transparente del Pilleway. No seguimos avanzando, porque si sigo avanzando voy a romper la estructura vascular, voy a tener un hematoma, voy a disfuncionar la vena y no voy a poder progresar el catéter. Entonces esto inmediatamente, este registro, yo lo voy a ver en este segmento del catéter, ¿eh? Y me detengo y avanzo con el Pilleway. Una vez que tengo el Pilleway, el introductor afuera, que es la aguja, tengo el Pilleway localizado en el acceso vascular, y lo que voy a hacer es progresar milímetro a milímetro el catéter, y acá sí el catéter, yo puedo retirarme, puedo avanzar, siempre que esté en barreras máximas y campo quirúrgico, puedo hacer infusiones con algún tipo de solución, en este caso solución fisiológica al 0,9% para hacer la progresión. Acuérdense en que el sistema venoso está valvulado, a veces el catéter o la punta del catéter encalla en alguna estructura, porque como es una punción a ciega, no podemos saber con qué nos encontramos, entonces podemos maniobrar el catéter, lo podemos rotar para la progresión y avance hasta el posicionamiento de acuerdo a la medición que hicimos. Es más complejo colocarlo en lugares más distales, las venas afenas son más complicadas, son más pequeñas, están valvuladas, suelen hacer cordón, es más difícil, así que siempre tenemos que buscar la vena punzar que esté lo más cerca del corazón, ¿no? De la aurícula derecha. Esto se los muestro simplemente para recordarles que en las implicancias de la práctica clínica tenemos que racionalizar el conocimiento y ver cuál es el catéter en función a tres pilares esenciales que venimos charlando siempre, que es el tratamiento que va a recibir, qué químicos,
cuánto tiempo, y en base a eso decidimos qué dispositivo vascular, si el paciente es candidato para eso. Y después, lo que yo siempre le recomiendo usar el score de DIVA, y esto nos va a ayudar. Si es DIVA no, lo podemos pulsar a ciega tranquilamente, eligiendo bien el acceso vascular, y si el paciente tiene DIVA, tiene grandes complicaciones, particularmente los pacientes neonatos por el grupo etario y la condición vascular que tienen. Entonces acá ya sí tenemos que ir a otras tecnologías, que son las tecnologías NIR o infrarrojas o las tecnologías con ultrasonido. Y esto requiere de formación, capacitación permanente, entrenamiento, retroalimentación, esto que estamos haciendo nosotros a través de Silma y todo su equipo. Posicionamiento y consideraciones relevantes. Acá volvemos a principios que hemos hablado mucho en las distintas reuniones de capacitación que vamos teniendo, esto de construir el conocimiento juntos. La ubicación de la punta del catéter epicutáneo cava, es la unión cabo-atrial, que acá lo vemos. Por eso acá ven que tenemos una placa muy blanca. No llegamos a ver la tráquea, se ve un poquito acá, pero muy difícilmente vemos los bronquios fuentes izquierdo y derecho. Entonces, técnico, eso ayuda muchísimo. Con una buena placa, con una buena técnica, a ver dónde está la punta del catéter, porque claramente estos catéteres se ven muy bien, pero por ahí nos faltaría un poquito completar acá el trayecto del catéter, ¿eh? Vemos un catéter que vuelca bien. Acuérdense que si entramos con un catéter por el lado derecho, debe quedar del lado derecho, no debe cruzar al otro emitora, ni debe ascender a la región cefálica. Y si colocamos un catéter al lado izquierdo, debe cruzar obligatoriamente al lado derecho, porque si no, con esta suerte, colocar catéteres a ciegas, donde no vemos y no palpamos y estamos sondeando, nos podemos llevar puesta en esa punción una arteria. Quizás pusimos bien, hicimos una punción venosa y el catéter termina del lado izquierdo igualmente, no cruza. En este caso tenemos que consultar al equipo, no retirar inmediatamente el catéter que fue implantado, sino consultar al equipo médico, porque en estos pacientes tan pequeñitos de neonatología que no tienen antecedentes o no tienen reportes de estudios en la historia clínica, puede ser tranquilamente un sistema doble cava y el catéter no cruza al lado derecho, queda en el lado izquierdo, entonces hay que recurrir a las tecnologías, tomar un estado de ácido base, pedir la intervención del médico cardiólogo o el equipo de neonatólogos para determinar con la placa de frente, de perfil y con ecografía si es un catéter venoso, es un catéter arterial o estamos en presencia de un sistema doble cava. Evite la posición del catéter intracavitario en todos los grupos etarios. Acuérdense que por cuestiones anatómicas, en los más pequeñitos tiene mayores riesgos, esto que habíamos hablado recién, taponamiento, derrame pleural, perforación de la cámara, todas estas implicancias arritmia. Acuérdense que en la pared posterior de la aurícula derecha tenemos el marcapaso natural, el nodo sinusal, o sea que todas estas cuestiones las tenemos que tener en consecuencia. Acuérdense que estos catéteres, los umbilicales, son catéteres para tratamiento y no para diagnóstico, por eso no tienen que quedar intracavitarios, ¿no? Y máximo en estas poblaciones de pacientes tan pequeños. Nada, y nos encontramos siempre en hospitales modernos, a esto apunta el siglo XXI. El equipo de catéter, en este caso yo les muestro una imagen del showroom del servicio de emergencia del Hospital de Pediatría, donde a través de un código QR rápidamente tienen acceso a todo el protocolo de registro de quién es el que realiza la intervención, qué grado de formación tiene, dónde quedó la punta del catéter, y eso automáticamente tenemos el reporte, se carga la historia clínica y se agilizan los procesos de documentación internos en el hospital. Para ir cerrando en términos generales, lo importante de esto es cumplir con todas las normas, trabajar en un equipo multidisciplinario y colaborativo. Y bueno, siempre tienen que estar aliadas y presentes las enfermeras en control de infecciones. Nunca nos tenemos que olvidar, no tan solo los profesionales, enfermeros y también médicos, que el médico, doctores y ahí así de aquel lado no se enojen, pero son los que más incumplen todas las medidas de aislamiento, ya sean de contacto o de barreras máximas. O sea que para eso estamos, para ayudarnos, no hay que enojarnos en ningún equipo, hay que construir esto en beneficio del paciente. Todos higiene de manos, respetar barreras máximas. Listas de chequeo del proceso, el pre y el intraoperatorio, barreras máximas, asepsia pasiva de conectores o la que podemos hacer en nuestro centro si tenemos esto es un facilitador. Y nada, dentro de los procesos de gestión faltan muchas mediciones para hacer, igual que los conectores autosellantes, no garantizan el todo. Hay muchos estudios de investigación que todavía faltan, pero son utilizados. Así que tenemos que ir por este camino, ¿no? De la economía, de los procesos que generan mejores intervenciones y que también estos son costo efectivas adecuadas. Dispositivos de estabilización SAP, no para estos
perdón, pacientes tan pequeñitos como los neonatos, porque este dispositivo de anclaje subcutáneo no da para esos calibres, pero sí a partir de los catéteres PIC o catéteres venosos centrales o catéteres de DVE, de derivación ventricular al exterior, entre otros, tiene muchas implicancias en la práctica clínica. Por supuesto, las mejores tecnologías, acá tenemos presente VitaPic, que es un catéter de poliuretano de alto grado médico, doble lumen, que se adecua a múltiples terapias, que es muy fácil de usar, que es intuitivo, que tiene muchas recomendaciones y que es un catéter que nos da seguridad y facilita los tratamientos. Paquetes de medidas que vienen de la mano de todo esto, la higiene de manos, ver la mejor oportunidad de reducir las infecciones asociadas a los dispositivos vasculares. Utilice las jeringas, más allá de ser cilindros de 10 que todas tengan conexiones Luer-Luc en todos los sistemas de infusión parenteral. Después hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los protocolos o procesos de estandarización para el momento de fijación o aseguramiento de los dispositivos vasculares, siempre teniendo como consigna poder observar en forma permanente el sitio de inserción para tener diagnósticos oportunos de enfermería, si está secretor, si hay un cordón, si está flogótico, entre otras. Trabajar conjuntamente con la farmacia en la tabla de compatibilidad de fármacos para evitar obstrucciones por cemento y por supuesto la seguridad, si no tenemos, no contamos con dispositivos bioseguros, tener los descartadores al alcance de la mano. Bueno, creo que hasta aquí hicimos un repaso de los dos dispositivos que nosotros en la práctica clínica tenemos un acercamiento muy importante, que son los catéteres umbilicales y los catéteres epicutáneo cava o Vitapic. Bien, José Luis, buenísimo, muchísimas gracias, muy clara la exposición. Ya nos fueron dejando comentarios ahí en el formulario de contactos, así que agradecemos a todos. Ahora sí, los invitamos a que quienes tengan dudas, consultas, preguntas, puedan activar sus micrófonos y hacerlas. Mientras tanto, ya José Luis dejaron una pregunta en el chat, te la leo para que arranquemos con este Bueno. espacio. Dice, en caso de obstrucción de PIC, ¿qué hacemos? Bueno, muy buena la pregunta. Primero lo que nos tenemos que preguntar, que muchas veces esto sale, el catéter se obstruyó. Lo primero que tenemos que saber es con qué se obstruyó. Primero tenemos que saber si es una obstrucción que tiene que ver con componentes químicos, por una mezcla incompatible, si es por fibrina, por una obstrucción biológica, por fibrina particularmente, o si está obstruido por un proceso mecánico. Si nosotros no tenemos en cuenta cuál de estas situaciones es la que se presenta, vamos a disfuncionar o romper el catéter en la intervención. ¿Por qué digo esto? Porque si yo intento meter un fármaco o un químico para desobstruirlo, por ejemplo en el caso de la fibrina, o intento hacer presión negativa en un catéter que está codado y no tiene una obstrucción por cemento, lo voy a disfuncionar. Por eso lo primero que tenemos que saber es cuál es la obstrucción. Y fíjense en ustedes, cuando les preguntamos a los actores, a los profesionales, ¿con qué se obstruyó el catéter? Ah, no sé, estaba así. Se obstruyó, ya lo encontré así. Es como que deslindamos el problema, es como que no nos queremos hacer responsables. Y la verdad que en esto tenemos que tener nosotros en cuenta qué pasó con ese catéter. Acuérdense, para los profesionales que están de ese lado, lo más importante en el pase de guardia es el pase de guardia. Para eso hay que venir temprano, que es lo que no hacemos frecuentemente. Hay que llegar a la unidad paciente, ver el paciente. Y si hay un colega que nos destapa al paciente para revisarlo, por decir un término exagerado, nos tenemos que poner felices, porque está cuidando al paciente y está cuidando nuestra matrícula. Entonces, todas las intercurrencias que se presentan en los pacientes, son procesos humanos. Así que la obstrucción de un dispositivo vascular tenemos que contemplar siempre por qué está obstruido, para generar una intervención oportuna, ¿no? Muy bien. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, andas, Ivana? muy Un bien. gusto verte. Felicitarte, muy buena la presentación. Tengo una pregunta, más que nada, es si podés repetir cuáles son los signos y síntomas de posibles complicaciones en los catéteres umbilicales. Bien, lo habíamos visto en Sí, en en una un de las film. diapositivas. Yo las conté muy rápido por ahí, pero son muchas las complicaciones que presentan los catéteres. Las más tardías que se presentan siempre son las infecciosas. Vamos a dejarlos de un lado. Después, en la implantación de estos catéteres podemos tener trombosis, taponamiento, derrame, que eso tiene que ver con parámetros clínicos, los vamos a detectar por parámetros clínicos de monitoreo, ¿no? Va a Ujú. disfuncionar el catéter, va a tener pérdida, va a tener secreción, va a estar flogótico, va a estar con alguna arritmia, va a tener un derrame, o sea, eso lo vamos a ver en la clínica médica porque el paciente seguro va a tener algún tipo o no de compromiso hemodinámico. Son Perfecto. catéteres que requieren de cuidado, por eso, más allá de las voluntades del mejor catéter que tenemos, si no tenemos el adecuado número de enfermeros en relación a los pacientes, no nos va a ir muy bien. Por eso esto lo dejo a consideración de los colegas que están
conectados de distintas partes del mundo también para que entiendan esto, que para que una unidad de neonatología o terapia funcione, necesitamos el número adecuado de profesionales, si no, nos va a ir mal. Bárbaro. Bueno, María, mira, no sé, yo no puedo ver las preguntas del chat, no sé por qué. No sé si hay Sí, yo alguna ahí. tampoco, no me salen acá. Sí, bueno, es una cuestión de configuración, pero Iva, ahí te la fui pasando por chat de WhatsApp para que las puedas ver. Bueno, Igualmente, voy leyendo yo algunas. Dice, catéter que queda en hígado, aunque se retire 1 centímetro, ¿se debe retirar? Bien, no retirar por completo, tiene que estar posicionado. Y el posicionamiento del catéter debe ser alto o bajo, de acuerdo a la determinación del profesional médico, pero debe estar en el acceso vascular venoso y en este caso vena cava inferior, ¿no? Ok. correcto. Vamos con otra de Ana Ramírez. A veces ¿Cuál? pasa también con catéteres de PI que te metes por vena femoral, que muchos de los procedimientos que hacen, y puede ir alguna arteria puede ir alguna vena renal. Entonces hay que retirarlo al catéter, posicionarlo, dejarlo fuera de esa situación. En los países más avanzados del mundo, los catéteres deben quedar donde debe ser. Si no son retirados, o en el caso que sean colocados en miembros superiores, deben ser dejados en línea media, pero nunca un catéter mal implantado, por la recomendación que dice la bibliografía, por las complicaciones que tienen, ¿no? Bien. Dice Ana Ramírez, ¿cuál es la solución antiséptica que recomiendan recién nacidos, tanto para la colocación de un catéter umbilical y para la colocación de PIC en recién nacidos prematuros y recién nacidos de término? Bien, no sé de dónde es la colega, pero en términos generales, el antiséptico por excelencia que se utiliza, tanto en soluciones acuosas como alcohólicas, es la clorexidina. Si en alguna oportunidad, dependiendo del grupo etario y lo pequeñito de ese paciente y la sensibilidad a la iodopovidona, a los iodados particularmente, se debería usar el antiséptico iodado, retirarlo una vez cumplido el tiempo. Esto tiene que ver con normas institucionales. Pinto, secó, retiro el excedente y hago el procedimiento. Si es con clorexidina, no voy a tener ningún tipo de problema. Al menos nosotros en esta parte del mundo, en Argentina, se usa mucho la clorexidina alcohólica o la clorexidina acuosa, particularmente la acuosa, que dependiendo qué cantidad de antiséptico pones, va a ser mayor el tiempo de secado que tiene, porque no se puede secar con una gasa. Tenés que esperar que esto se evapore, ¿no? Bien. Bueno, Dice, ¿querés leer alguna, Iva, de las que te pasé? dale, sí, sí. Dale. Bueno, acá hay una médica neonatóloga de Posadas Misiones y consulta con qué hacen la asepsia, bueno, de los catéteres una vez colocados. Bueno, la respuesta, doctora, espero no se haya enojado por mi comentario de que, bueno, nada, los médicos no cumplen las normas, pero bueno, en esto somos un equipo y no nos tenemos que enojar, lo digo en forma cariñosa. Y la principal recomendación en el mundo y en Argentina es la clorexidina. Si no la tenemos, nos tenemos que adecuar, porque por ahí tenemos iodopovidona o tenemos alcohol, o sea que eso vamos a estar sujetos a los suministros que nos proporciona la gente de compras o farmacia en el hospital. La principal recomendación en el mundo es solución de clorexina, acuosa o alcohólica. Después tenemos iodopovidona y también tenemos estos antisépticos desinfectantes que son los alcoholes, alcohol etílico o alcohol isopropílico. Pero la Bien. clorexidina, sin Bueno, duda. perdón, acá hay otra pregunta. Dice, en un catéter venoso, eh, umbilical venoso de 3,5 French doble lumen, ¿recomiendas una infusión mínima continua? Todos los catéteres que están implantados deberían ser usados. Y eso está condicionado al grupo etario del paciente y a la patología. Si es una cardiopatía, si es un paciente muy pequeñito, la velocidad de infusión está condicionado a eso. ¿Por qué digo esto? Porque hay diferencias de gradientes de presión en los catéteres que están centralizados. Vuelvo con esto. Si yo tengo un paciente que lo tengo en una terapia sedado y paralizado, que no se mueve, que no compite, voy a tener menos resistencia por diferencia de gradientes dentro, o sea, voy a tener menos resistencia de migración por diferencia de gradiente dentro del tubo del catéter. Ahora, si yo tengo el mismo paciente, un mismo grupo etario, que está despierto, que está llorando, nada, voy a tener mayores presiones y ese catéter se me va a obstruir. Por eso, todos los catéteres que están colocados deberían ser los que necesitan administración de fluidos. Si no, hay que retirarlo. Y máximo un catéter umbilical. Si no se Bien, necesita, hay que retirarlo e ir a otro dispositivo. Pero eso es la consideración de la velocidad de infusión.
está sujeto a la criticidad del paciente o del estado. Si está despierto, llorando y saltando o moviéndose, vamos a tener mayor presiones dentro del tubo del catéter. Bien. ¿Es correcto cubrir el catéter umbilical? Volvemos, y seguramente viene por la imagen esa que yo mostraba recién. Eso tiene que ver de acuerdo a normas, estudios de investigación, el posicionamiento de cada neonatología, de cada espacio, de cada lugar. Yo le mostré una imagen donde no se cubre y está perfecto. Y tenemos la otra imagen donde está totalmente cubierto. El problema es que se vea el sitio de inserción. Y en estos pacientes que tienen un estratocornio muy lábil, tenemos algunas lesiones de piel microscópicas, que son las MARSIS, entre otras, y que esas se generan por adhesivos. Y a veces con coberturas de dispositivos de anclaje o aseguramiento, aumentamos los riesgos, porque sacamos el apósito, depende del protocolo y la norma. Muchas de las enfermeras en distintos centros se manejan con diagnóstico enfermero. Si el apósito transparente está limpio, está bien adherido y no presenta complicaciones, se deja, no se interviene. Y entre más lo intervenimos, sacamos la cascarita, presenta sangrado, otra vez con gasita y así. O sea que eso hay que evaluarlo muy bien y una de las recomendaciones que se utilizan es no cubrirlo, pero eso está sujeto a recomendaciones institucionales, ¿no? O locales. Bien. Al observar flebitis en el trayecto del catéter percutáneo o eritema en el sitio final de punción, ¿qué acción podemos tomar? Bueno, son muchas. Tenemos que tener un diagnóstico de qué pasa, si el vaso ocupante es el que deseamos, si la punción fue muy distal, si se puede topicar con algún elemento químico para reducir esto y evitar el decúbito, pensando que esta dentro de las tres flebitis es una mecánica, es una flebitis inocente, que tenemos un cordón y que lo podemos resolver de esa manera. Y después, bueno, tenemos otros tipos de flebitis que son las bacterianas, que ya, bueno, ahí tenemos otras implicancias, y sumadas a las flebitis químicas, que no tendría que pasarnos en un catéter de PIC si está bien implantado y no hay una trombosis y no migra químicos y no se lleva a cabo una buena hemodilución, ¿no? Pero sí, tenemos, de Bien, acuerdo a la región y de acuerdo a los protocolos, hay protocolos de intervención para tomar medidas locales. Todo esto con diagnóstico médico, ¿no? perfecto. Pero se pueden topicar. No les quiero decir con qué, porque no quiero que se vayan de acá y vayan a tomar una acción con un paciente que no se aplica en su centro. Nosotros acá tenemos una charla profesional, pero ustedes tienen que cumplir la norma de su hospital. Y estas inquietudes, reunirse y llevar a un cambio basado en evidencia internacional. Es qué es lo que podemos hacer en nuestro centro, en nuestro hospital, qué posibilidades tenemos. Bien, correcto. Cuando la fecha de vencimiento del catéter se cumple, ¿se puede utilizar después o se puede reesterilizar? Bien, la pregunta es muy buena. No, si la fecha de vencimiento está caducada, no se puede utilizar, salvo que estemos en, no sé, en el fin del mundo y no tengamos otro catéter, no sé, pero no, la verdad que no. Yo quiero ser un poco cómico en esto, pero tenemos que tener un control de calidad. Primero, si no está vencido el catéter, el packaging tiene que estar íntegro. No tiene que estar pinchado, no tiene que estar despegado, no tiene que nada. Tiene que estar íntegro, preservado en un buen lugar, con temperaturas acorde, no temperatura de 50 grados, ni temperatura de 50 grados bajo cero, por decirles algo. Y el packaging tiene que estar íntegro en todos sus componentes, tanto la estructura física como todos los elementos de lectura que me especifiquen el vencimiento. Si está vencido no se puede usar y tampoco se puede reesterilizar. Exacto. Perfecto. Bueno, si puedes volver a explicar las ventajas y desventajas de un catéter de silicona y poliuretano. Bien, esto ya lo venimos viendo en muchos webinarios, porque es un Sí, tema que lo venimos repasando mucho en los distintos encuentros que estamos teniendo en estos webinarios con Silmar. No tan solo para los catéteres umbilicales o los catéteres de PIC, sino para toda la familia, todos los catéteres que nos encontramos, catéteres venosos centrales, catéteres de hemodiálisis, catéteres semi-implantados, implantables, PIC, los que se les ocurra, catéteres umbilicales, están siempre presentes principios de la física. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un catéter construido de distintos materiales, el resultado final para infundir soluciones va a ser diferente. Y las soluciones son diferentes. Tenemos soluciones que son claras y soluciones que son viscosas, como por ejemplo los hemoderivados o algún tipo de solución como albúmina o fármaco. Y la viscosidad se traduce en adhesividad. No es lo mismo hacer una solución clara por cualquiera de los dos catéteres, que voy a tener menos ocasiones y problemas de resistencia, la bomba me va a sonar menos, y esto tiene que ver con esto. Si yo tengo un catéter de poliuretano, como mostrábamos en la imagen recién,
y un catéter de silicona del mismo calibre, de la misma longitud, el catéter de poliuretano del mismo calibre va a tener las paredes más finitas y la luz interna más alta. ¿Qué quiere decir esto para la física? Que voy a tener menos resistencia y mayor velocidad de infusión en la punta, pero también dependiendo de la solución que voy a administrar. Por eso fíjense en que caprichosamente la principal recomendación profesional es no infundir hemoderivados por catéter de silicona de un French o dos French. ¿Por qué? Porque la sangre es muy viscosa, muy adhesiva, tiene mucha resistencia y seguramente nos va a dar mucho problema para infundirla y no la vamos a poder pasar y se va a obstruir el dispositivo vascular. En el otro catéter, entonces el catéter de silicona, mismo calibre, mayor resistencia, menos velocidad en la punta con el catéter de la misma longitud. El catéter de poliuretano va a ser un catéter más resistente, menos elastomérico. Voy a tener un tubo interno más largo, en consecuencia, en el mismo calibre y la misma longitud, voy a tener menos resistencia y mayor velocidad de infusión en la punta. Pero todo tiene que ver también con las soluciones. ¿Qué le voy a pasar? ¿Sangre o solución fisiológica? No sé si respondí la pregunta. Perfecto. Bueno, eh, acá dice si podés repetir o recordar cómo es la medición para la instalación de la percutánea, de una vía percutánea. Bien, los catéteres percutáneos es muy simple. Esto requiere de entrenamiento. Agarren un bebé de los muñequitos que tienen sus hijos en su casa, si no, busquen un bebote por ahí si no tienen un simulador, o impriman una plantilla de un paciente neonato o pediátrico en posición supina y marquen desde el sitio de inserción, por ejemplo, el miembro superior, hueco anticubital, márquenlo con una virome y de allí, desde el punto de inserción, sigan el recorrido del brazo hasta la región de la articulación escapulohumeral, progresen hasta la línea media clavicular, de ahí descienden al tercer espacio, que es la altura de la tetilla, la línea media clavicular coincide con la altura de la tetilla, bajan al tercer espacio y siempre el recorrido externo va a ser más largo. Hay muchas fórmulas, hay muchas formas que se puede hacer. Eso lo pueden ver en distintos libros o publicaciones del CIBEN o de neonatología. Pero la clásica es esa, no falla, queda más larga y no hay problema en el momento cero de la inserción, porque cuando tenemos la placa, lo retiramos. No sé si creo que quedó claro, Ivana. Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos con otras preguntas que hay acá. Eso, Eh, Ivana, perdoname, en el sí, caso, dependiendo de dónde tomamos la medida, al lado izquierdo, al lado derecho, nos metemos por femoral, claro, y muchas total. implicancias, es el sitio de punción hasta el recorrido final de la punta. Bien, dame un segundo que acá se me perdieron las preguntas. Eh, no, creo que ya están todas, María. No sé, me reenviaste de nuevo, pero me parece que ya las leí todas estas. Cuando un catéter, por ejemplo, si ingresamos un catéter, ya sea un Vitapic o un catéter de silicona por vena safena o poplitea, en la zona inguinal que se enrosca, Mm. ¿por qué puede ocurrir eso? ¿Qué opinas vos en tu experiencia? O sea, punción vena inguinal. Sí, vena safena, sí, a la Sí. altura de la Ah, rodilla, sí, afena, safena o poplitea, perdón. que va el recorrido, sí, después termina siendo pasando por... Bien, nada, ahí puede ser, primero, hay muchas cuestiones, ¿no? Que pueden ser. Primero, por el componente de la estructura vascular, que por ahí te llevaste puesto justo donde pinchaste, tenías ahí a medio milímetro, por decirte nada, una válvula. O la punta de la aguja en el catéter, dependiendo del catéter o la tecnología que uses, quedó hacia abajo, golpeó y se te dio vuelta para arriba y se te enrolla. Eso es, como son punciones a ciegas, como vos no tenés el arco para ver dónde va el catéter, igual lo notás, ¿eh? Si estás canchero y tenés muchas colocaciones, notás cuando hace el salto el catéter y se enrosca. Pero es Sí, muy difícil de determinar. Puede ocurrir, sí, y puede ocurrir inmediatamente después de la punción sobre la aguja casi. Entonces tenés bien. que retirar, tenés que ver si lo tenés bien paralelo a la piel para evitar que Correcto. se enrolle. Y la vena de primera elección, en este caso, eh, en las vías percutáneas, ¿cuál sería? ¿Cuál es la vía de primera Y elección? la primera elección es miembro superior, siempre. 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 Después Lado ahí, derecho. sí, lado derecho siempre, si tenemos la posibilidad lado derecho, lado izquierdo más largo, bueno, tenemos otra implicancia. Y venas que podemos palpar y ver en las punciones a ciegas. Si estamos sondeando, ahí podemos tener muchas complicaciones, ¿no?
Así que tenemos que determinar bien eso. Por eso les recomiendo siempre que usen el score de Diva. Ahí no se te escucha. Parece que se... Perdón, estaba muteada porque tengo Sí, sonido externo, acá mis compañeros. Este, si podrías repetir lo que significa diva. Diva. Diva es un score del acceso vascular complicado. En términos generales, ¿qué quiere decir esto? Es un acceso vascular de difícil obtención, ¿no? De difícil logro. Un ejemplo les voy a dar. Yo hago la valoración de un paciente. No le pongo lazo hemostático, veo y palpo las venas, que puede ser un grupo de pacientes. Ahora, Sí, ese mismo paciente lo veo en la inspección visual, no veo nada, pero lo veo y le pongo el lazo hemostático. No la veo, pero la palpo. Eso ya me va dando un número de complicación de DIVA. Y otro grado de complicación es el grupo etario. Qué tan pequeño es el paciente, mayor score de complicación. El score de complicación y la tabla de DIVA, ese score, ¿qué me ayuda a mí a tener? Por eso se llama indicador predictivo. Me dice a mí, en la primera punción, qué éxito voy a tener. Y eso me lo va a dar con la puntuación, esto que yo les contaba, y el grupo etario. Voy a tener 5, 6, 7, me va a decir que tengo un 40% en contra, un 50% en contra, un 100% en contra. Me va a ayudar a mí a determinar qué éxito voy a tener de punción en ese paciente, ¿no? En la primera punción. Me va a determinar otras tecnologías, o por ahí no es para claro, ese catéter, puede ser tecnologías NIR, ultrasonido, o lo que... claro, perfecto. Bueno, recién comentabas, bueno, cuando empezaste con la charla o en el medio, comentabas que quien coloca el catéter umbilical es el médico. Correcto, Y el catéter PIC puede ser o epicutáneo, puede ser un médico o una enfermera. En el caso correcto. del catéter umbilical, ya sea venoso o arterial, ¿quién? Esto te hago esta pregunta porque siempre Sí. surgen estos eh, No sé si voy a saber la problemas. respuesta, pero vos preguntame. No importa, alguno puede llegar a saber. Eh, ¿Quién debe retirarlo, el catéter umbilical? ¿El médico o la enfermera? Estos son cuestionamientos que siempre surgen en Sí. algunos lugares y en Bien, algunas instituciones. está bueno. Siempre que vamos, a veces en estos pacientes, y bueno, en cualquier paciente que tiene dispositivos vasculares colocados, pueden presentar efectos vagales. Si el personal tiene las competencias, tranquilamente lo puede retirar. Pero tiene que estar alertado todo el equipo. A veces hay cuestiones inocentes que yo les voy a decir, eso depende de la confianza que tenga el equipo profesional con todos los profesionales, y esto que yo les marcaba de cómo se retira lentamente para permitir esto del sellado, que el acceso vascular vuelva a su estado natural para que no aumente el sangrado, tener ese lazo en el muñón, entre tantas cosas que tenemos que nosotros ver. A veces en forma inocente uno piensa que cuando vos retirás un catéter venoso que está colocado, no pasa nada. Inmediatamente o tardíamente se puede presentar una respuesta embólica, ¿no? En ese catéter. Por eso a veces tenemos que ver esto. ¿Cuál es la técnica? Le voy a levantar las piernitas, cómo voy a poner la cama. Tiene que ser una curación oclusiva siempre. Por eso esto, generalmente, si vos me preguntás a mí en términos generales, y hay que ver el paciente si no es un paciente que está anticoagulado, que a veces no se puede retirar el paciente, hay que pasarle plaqueta, o sea, no es andar y retirar el catéter, ¿no? Hay que ver todas estas variables que están en el medio antes, porque si no vamos a tener problemas. Siempre que el equipo médico esté informado y el personal tenga entrenamiento y pueda repetir lo mismo que hace el médico, lo puede hacer el enfermero, pero siempre el equipo, todo tiene que estar alertado en la técnica de inserción y en la técnica de extracción. Porque se te puede parar cuando estás retirando, por un efecto vagal, por cualquier situación de la práctica clínica, ¿qué pasa? Que por ahí tiene relación directa o no, pero te puede pasar. Perfecto, buenísimo. Bueno, creo que no hay más preguntas. No, María, no tenemos no. más preguntas en el chat y tampoco nadie pidió habilitar micrófono. Así que una vez más, José Luis, muchísimas gracias por Un compartirnos tu placer. Un conocimiento, tu gusto. experiencia. Gracias, Ivana, por colaborar con el momento de preguntas y respuestas. Sí. A quienes no hayan completado aún el formulario, los invito a que lo hagan. La idea es tener sus emails, sobre todo para poder compartirles futuras charlas, para poder informarles cuando estén los videos subidos para que puedan rever el material. Así que si aún no lo hicieron, los invito a que completen el formulario. Y también porque enviamos invitaciones a próximos webinars. Una vez más, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando con este ciclo de Aprendiendo Juntos.
fines del próximo mes. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde.